El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra tomó un revólver, se encerró en su carpa de la Reina y se disparó en la sien derecha. Tenía 49 años. Acababa de componer Gracias a la vida, la canción más hermosa de su carrera. Y el mundo entero creyó saber por qué lo hizo. Por amor. Por un hombre. Por Gilbert Fabre, el suizo que la abandonó. Durante 50 años esa fue la verdad oficial. Hasta que en 2019 una carta salió a la luz. Y la primera línea destrozó medio siglo de mentiras. Yo no me suicido por amor. La tarde del 5 de febrero de 1967, La Tercera publicó en portada: un balazo en la sien derecha apagó ayer para siempre la voz y el arte imperecederos de Violeta Parra. El titular no mencionaba razones, pero en las semanas siguientes la narrativa se construyó sola. Violeta había muerto de amor. Gilbert Fabre, el músico suizo, 18 años menor que ella, la había abandonado en diciembre de 1965. Se fue a Bolivia, fundó Los Jairas y rehizo su vida con otra mujer. Violeta viajó hasta La Paz en 1966 para recuperarlo. Lo encontró casado. Compuso Run Run se fue pa'l norte y un año después se quitó la vida. La historia era perfecta, trágica, romántica, femenina. La artista genial destruida por el desamor. Los medios la repitieron, los biógrafos la consolidaron, los músicos la inmortalizaron. Y nadie cuestionó nada, porque parecía encajar, porque Violeta había escrito canciones desgarradoras sobre Gilbert. ¿Qué he sacado con quererte? Corazón maldito, El gavilán. Porque Gracias a la vida, compuesta apenas un año antes de su muerte, sonaba como una despedida de alguien que había amado demasiado. Pero había un problema: la carta. Gilbert Fabre llegó a la vida de Violeta el 4 de octubre de 1960, el día de su cumpleaños número 43. Ella estaba de mal humor en su casa de la Reina. La fotógrafa Adela Gallo le dijo: «Te traigo un gringo de regalo». Gilbert entró. Se miraron. Y esa misma noche, algo mágico ocurrió. Violeta, que no sabía tocar piano, se sentó frente al instrumento y tocó. Los idiomas desaparecieron. 3 días después, Gilbert pidió la mano de Violeta a su hijo Ángel, mezclando francés y español. Ángel aceptó, y comenzaron 6 años intensos. Viajaron juntos por Europa entre 1961 y 1965. Violeta trabajó en La Scala en París. Gilbert la siguió a Ginebra. En 1964, Violeta expuso sus arpilleras en el Louvre, y Gilbert estuvo a su lado. Fue su compañero, su colaborador, su inspiración. Las canciones más sublimes de Violeta nacieron en esos años. Gracias a la vida fue, según todos, un himno al amor que sentía por él. Pero en diciembre de 1965, Gilbert se fue. Sin avisos, sin explicaciones claras. Solo una maleta, su quena y un pasaje a Bolivia. Violeta quedó destrozada, pero siguió trabajando. Inauguró la Carpa de la Reina, su gran proyecto cultural. Compuso, bordó arpilleras, cocinó empanadas para vender. Y esperó. Esperó que Gilbert volviera. No volvió. Y el 5 de febrero de 1967, Violeta se disparó. Para el mundo, la ecuación era simple. Gilbert abandonó suicidio. Pero la vida de Violeta en esos últimos meses no era solo Gilbert. Era también la Carpa de la Reina, su sueño cultural que se estaba derrumbando.
Inaugurada en diciembre de 1965, la Carpa debía ser una Universidad Nacional del Folclore, un lugar donde Violeta enseñaría, cantaría y compartiría su arte con el pueblo chileno. Invirtió todo su dinero. Levantó una estructura enorme en un terreno de la reina. Vendió empanadas, anticuchos, vino, ofreció conciertos, pero casi nadie fue. Las noches de enero y febrero de 1967 fueron de soledad absoluta. Violeta tocaba para sillas vacías. Las deudas se acumulaban. Los acreedores la presionaban. No tenía cómo pagar y sentía que Chile, su país, le había dado la espalda. Apenas un año antes, en 1964, había expuesto en el Louvre de París. Europa la celebró. Pero en Chile, en su propia tierra, tocaba en una carpa vacía. La humillación era insoportable. ¿Era solo por Gilbert que sufría? ¿O era por algo más profundo? Su hijo, Ángel Parra, consolidó la narrativa oficial. En entrevistas durante décadas repitió la misma historia. Mi madre murió por amor. Fue una excelente amante, igual que una buena cocinera, pero fue una mujer malherida por amor. Ángel lo dijo en 2013, 46 años después del suicidio. Y antes también, una y otra vez. Para él, como para tantos, la muerte de Violeta era el final trágico de un corazón roto. Gilbert la había herido, y ella no pudo soportarlo. Los biógrafos coincidían, los periodistas repetían, los músicos componían homenajes basados en esa premisa. Mercedes Sosa cantaba Gracias a la vida, y el público lloraba pensando en el amor perdido de Violeta. Joan Manuel Serrat interpretaba Volver a los 17, con la melancolía del desamor. Violeta Parra se convirtió en un símbolo, la mujer artista destruida por el amor de un hombre. Era una narrativa poderosa, dramática, fácil de entender y totalmente falsa. Porque Violeta había dejado una carta dirigida a su hermano Nicanor, y en esa carta las primeras palabras eran «Yo no me suicido por amor». En 2019, 52 años después de su muerte, un libro cambió todo. Isabel Parra, hija de Violeta, había guardado durante décadas la carta de despedida que su madre escribió a Nicanor Parra antes de suicidarse. La familia la conocía, pero nunca la publicaron. ¿Por qué? Porque en esa carta Violeta no hablaba de amor. Hablaba de orgullo, de política, de rabia. Y criticaba duramente a su familia, al poder, al mundo que la rodeaba. La carta era incómoda. Contradecía la imagen pública de Violeta como víctima del desamor. Y la familia decidió que era mejor mantenerla en secreto. Pero en 2019, finalmente salió a la luz. Y la primera línea fue un terremoto. Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. 50 años de narrativa oficial se derrumbaron en una sola frase. La carta completa era breve, pero demoledora. Violeta no mencionaba a Gilbert ni una sola vez. En cambio, escribió esto. Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. El presidente Frei es un farsante. Fidel es un romántico. Lenin se equivocó. No quiero que mis hijos sean más cobardes. Cada línea era una declaración política. Violeta no estaba muriendo por un hombre. Estaba muriendo por la desilusión con el mundo.
por la frustración con el poder, por la rabia contra la mediocridad que la rodeaba. Eduardo Frei Montalva era el presidente de Chile en 1967. Demócrata cristiano, reformista, pero para Violeta, un farsante. Fidel Castro, el líder de la Revolución cubana, era para ella un romántico, alguien con buenas intenciones pero fuera de la realidad. Lenin, el padre del comunismo soviético, se equivocó. Y sus propios hijos, Ángel e Isabel, eran cobardes en su visión política. Violeta no estaba deprimida por amor, estaba furiosa. Furiosa con la política chilena. Furiosa con la izquierda que no cumplía sus promesas. Furiosa con un país que la había ignorado. Furiosa con una familia que no la entendía. Y esa furia la mató. En 2021, el periódico español El Diario publicó un artículo con un título revelador. Yo no me suicido por amor. La tristeza política que mató a Violeta Parra. El análisis era claro. Violeta había sido reducida a una mujer rota por el desamor, cuando en realidad su suicidio era profundamente político. Durante toda su vida, Violeta fue una artista comprometida. Sus canciones no eran solo folclóricas, eran políticas. Miren cómo sonríen, denunciaba la hipocresía de los ricos. ¿Qué dirá el Santo Padre?, criticaba a la Iglesia. Arauco tiene una pena, lamentaba la opresión del pueblo mapuche. Según el favor del viento, hablaba de desigualdad. Violeta creía en la justicia social, creía en la revolución cultural, creía en que el arte podía cambiar el mundo. Pero en 1967, todo eso parecía imposible. Frei no era la solución. Fidel estaba lejos. Lenin había fallado. Y ella, con su carpa vacía y sus deudas, sentía que había fracasado. No fue Gilbert quien la mató. Fue la desilusión política. Fue la sensación de que su vida, su arte, su lucha, no habían servido para nada. Durante 52 años, la familia Parra guardó silencio sobre la carta. Ángel siguió diciendo que su madre murió por amor. Isabel mantuvo la carta en secreto. Nicanor, el destinatario, nunca la reveló públicamente antes de su muerte en 2018. ¿Por qué? En la entrevista de 2010 con Mónica Echeverría, la biógrafa explicó: dicen que Violeta decae como personaje si nosotros conocemos esa carta. Habla demasiado mal de la familia. Era una carta muy decepcionada del mundo que la había rodeado y querido. La carta era incómoda. Contradecía la imagen de Violeta como mártir del amor. La mostraba como una mujer políticamente desilusionada, crítica, furiosa. Y eso no encajaba con la narrativa romántica que había convertido a Violeta en un ícono popular. Pero en 2019, alguien decidió que era hora de la verdad. Y la carta finalmente se publicó. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra no murió por amor. Murió por orgullo, por rabia, por desilusión política, por la tristeza de ver que el mundo que soñaba no existía. Durante 50 años se construyó un mito. La artista genial destruida por el desamor. Era más fácil, más romántico, más comprensible. Pero era mentira. La verdadera Violeta Parra era mucho más compleja. Era una mujer política, una revolucionaria cultural. Alguien que no se conformaba con amar y ser amada.
alguien que quería cambiar Chile. Y cuando sintió que había fracasado, no pudo soportarlo. Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. Esas fueron sus últimas palabras a Nicanor. Y durante 50 años, nadie las escuchó. Hasta ahora. Hoy, 57 años después, finalmente conocemos la verdad. Violeta Parra no fue una víctima del amor. Fue una revolucionaria que murió con el corazón roto, sí, pero no por un hombre, por un país.